En el mundo de altísimo riesgo de la negociación de rehenes del FBI, las palabras son el arma principal y el tiempo la moneda más valiosa. Aquí, la paciencia no es solo una virtud, es, de hecho, una estrategia de supervivencia. Y aquí nos topamos con la gran paradoja de este trabajo, ¿no? Como lo dijo uno de sus pioneros, Gary Noesner, es una contradicción increíble. Para salvar vidas se necesita confianza. Totalmente. Pero a veces, para construir esa confianza, justo en ese momento crítico, un negociador tiene que mentir. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender de qué va todo este arte de la negociación, primero hay que conocer al hombre que, básicamente, ayudó a escribir las reglas del juego, Gary Noesner. Y claro, los principios que él mismo forjó en medio de algunas de las crisis más notorias de Estados Unidos. El título del libro de Noesner, Ganando tiempo, es que lo dice todo. Esa es la estrategia central, alargar la conversación, hablar y hablar hasta desgastar al captor. Hay una anécdota buenísima sobre esto. Un secuestrador aéreo que se rinde, y la razón es increíble. Pidió un café, y tardaron tanto en llevárselo que llegó frío. Su lógica fue, a ver, si ni siquiera me pueden traer un café decente, ¿cómo voy a llegar a Cuba? Y así nomás, se rindió. Y esta habilidad de Noesner para la mediación, para calmar las aguas, no apareció de la noche a la mañana, no. Desde chico ya se le veía. Ya fuera viendo a los agentes del FBI en la tele o metiéndose a separar peleas en su escuela, él siempre tuvo ese don, usar las palabras para bajar la tensión. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica, ¿verdad? La realidad de este trabajo se forja en situaciones de vida o muerte. La presión emocional es brutal. Y ahora vamos a ver uno de esos casos que de verdad pusieron a prueba todo lo que sabía. Hablemos de la tensión. 72 horas, encerrados en un vagón de tren de acero. El negociador Ray Arras, que hablaba español, se pasó días enteros tratando de crear un vínculo con el captor, un hombre llamado Mario. Y con cada hora que pasaba, la presión subía, el calor dentro de ese vagón era insoportable y el peligro para los dos niños, bueno, era cada vez mayor. El final fue agridulce. Una de las niñas se salvó, pero el bebé lamentablemente falleció. Una tragedia que por supuesto dejó al equipo completamente devastado. Y en ese momento tan duro, estas fueron las palabras de Noesner a su colega, que estaba destrozado. Y creo que aquí se revela la filosofía central de su trabajo. O sea, no se trata de ser perfecto, de que todo salga bien siempre. Se trata de hacer todo lo humanamente posible para salvar cada vida. El éxito, al final, se mide en las personas que logran volver a casa. Y después está la vida real, ¿no? Después de pasar días siendo una especie de Batman que salva vidas, uno llega a casa y la realidad le golpea de frente. Esta anécdota de su esposa es genial, porque lo humaniza todo. Por un lado, se está en medio de una crisis que podría salir en las noticias de todo el mundo, y por otro, hay que sacar la basura, como cualquier persona. Pero ese equilibrio se iba a poner a prueba de la forma más trágica posible en 1993, porque lo que pasó en Waco no fue solo un asedio, fue un choque de trenes. Un choque frontal entre dos filosofías, dos maneras completamente opuestas de ver cómo se debe manejar una crisis. A ver, el contexto aquí es clave. Todo empezó con una redada que salió muy mal, con muertos de ambos lados. Así que el FBI heredó una situación que ya era una bomba de tiempo. 51 días de asedio a un complejo religioso liderado por un tipo tan carismático como manipulador, David Koresh. Y aquí se ve clarísimo el conflicto interno del FBI. Por un lado estaba el equipo de Noesner, apostando por la paciencia, por crear un vínculo, y oye, lograron liberar a 35 personas. Pero por otro lado estaba el mando táctico, que creía en la mano dura, en la presión, en la intimidación. Eran literalmente dos filosofías en guerra dentro de la misma operación. La analogía que usó Noesner es simplemente perfecta. Cada vez que los negociadores conseguían algo, como que liberaran a unos niños, el mando respondía con tácticas súper agresivas. Poner a todo volumen sonidos tortuosos como cantos tibetanos o, algo increíble, el sonido de conejos siendo sacrificados. Era una locura. Básicamente, estaban castigando el buen comportamiento. O sea, justo lo contrario de lo que se supone que debían hacer.
Estaban tirando por la borda todo el progreso. El resultado de este choque de estrategias fue una catástrofe total. 76 personas, muchos de ellos niños, murieron en el incendio que consumió el complejo. Es un número que hasta el día de hoy pesa como una losa sobre la agencia. Para Noesner y su gente, que habían estado luchando por una salida pacífica, esto fue un golpe devastador. Y no solo por la terrible pérdida de vidas, sino porque estaban convencidos de que con una estrategia diferente, con su estrategia, la tragedia se podría haber evitado. Pero, como a veces pasa, de las cenizas de Waco iba a surgir una oportunidad para redimirse. El FBI se encontró de nuevo frente a una situación de altísimo riesgo, pero esta vez tenía la oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido, a las malas, de su peor fracaso. La situación, en muchas cosas, era parecida. Un grupo antigubernamental armado, atrincherado y muy desafiante. Pero esta vez era diferente. El fantasma de Waco estaba ahí, presente en cada decisión. El FBI simplemente no se podía permitir otro desastre de esa magnitud. Y el cambio de estrategia fue de 180 grados. Radical. En lugar de tanques, paciencia. En vez de uniformes tácticos, los agentes andaban de civil. Se usaron intermediarios en los que el grupo confiaba para tender puentes. Se respondió a cada pregunta con la verdad, sin rodeos, para ir desarmando poco a poco su ideología. Y sí, hubo presión, pero fue sutil, psicológica, esperando a que el grupo se quebrara por dentro. El asedio se alargó 81 días. 81 días. Se convirtió en el más largo en la historia de Estados Unidos. Pero el resultado no pudo ser más distinto al de Waco. Y así fue. Una rendición pacífica. Totalmente pacífica. Ni un solo disparo. 0 víctimas. Fue la prueba definitiva, la validación total del enfoque de Noesner. Demostró que el tiempo, el diálogo, la paciencia no son debilidad. Al contrario, son las herramientas más poderosas que existen. Entonces, ¿cuál es el legado de toda una carrera vivida así, al filo de la navaja? Pues se puede resumir en una serie de principios que, la verdad, van mucho más allá de un manual para policías. Y todo se reduce a esto. Primero, controlar las propias emociones. Segundo, escuchar para entender de verdad, no solo para preparar la siguiente respuesta. Entender que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Tratar a la gente con dignidad. Y sobre todo, recordar siempre que usar la fuerza debe ser la última, pero la última opción sobre la mesa. Y esta última idea de Noesner lleva la lección a otro nivel, a una escala mucho mayor. Lo que él dice es que como sociedad, como nación, no podemos depender solo del martillo, de la fuerza bruta. Necesitamos tener una caja de herramientas completa, y eso incluye la negociación, la diplomacia y aprender a usar cada herramienta cuando corresponde. No son opcionales, son esenciales. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensar. En este mundo que parece exigir siempre acción inmediata, soluciones para allá, la historia de Noesner nos recuerda que existe un poder inmenso, y a menudo subestimado, en algo tan simple como ganar tiempo. La pregunta es, ¿en qué otras áreas de la vida esa paciencia, esa estrategia, podría ser nuestra mayor fortaleza y cambiarlo todo?